Siéntense todos bienvenidos, los que están aquí presentes, los que nos están viendo ya por el stream. Si estamos ya en el stream, excelente. Bueno, pues bienvenidos a todos desde donde estén, en su oficina, en su casa o ahí en su camita con, con una almohada y una colcha y un chocolatito. Muy bien, mejor por ustedes. Y pues bueno, hoy primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Flores, soy parte del comité organizador de IDMX, que bueno, hasta ahora ha sido el primer seminario de identidad digital en México, que fue un evento que tuvimos en septiembre, donde muchos de ustedes estuvieron por ahí, y de ahí, pues la idea, incluso como lo comentamos, es que eso no se quede nada más en un bonito evento y en algo todos sentirnos muy bien y tener la banda de jazz y demás, sino que haya algo que sea de utilidad para todos nosotros, todos los que formamos una comunidad de tecnología y eventualmente de identidad digital. Entonces la idea de hoy precisamente es dar seguimiento a esa iniciativa y para aterrizar esas inquietudes y esas ideas que se vieron durante el seminario, ¿no? Entonces, hoy tenemos un par de presentaciones que vamos a tener en el stream. Va a comenzar una sobre un tema, de hecho, que quisimos tener en el seminario, sin embargo, por cuestiones de tiempo y ahora sí no fue necesario, de por sí ya estábamos bastante saturados, pero un tema que es muy relevante y muy interesante, que es el blockchain y esta nueva tecnología y cómo esta tecnología que ha impactado a tantas industrias, cómo esta tecnología ahorita puede impactar el área de identidad digital específico y cómo podemos usarla para resolver algunos de los problemas más complicados y más difíciles de resolver en esa área precisamente, ¿no? Entonces, para eso tenemos aquí a Jonathan. Jonathan, no sé si pues, Jonathan Stahl, que es experto en la materia y que ahorita él es director y fundador de EduFintech, una organización que se dedica a educación, sobre todo temas de criptomonedas, blockchain, fintech, etcétera. Entonces, él se va a encargar de hacernos esa presentación. Posteriormente, yo voy a hablar un poco sobre el proyecto o anteproyecto que tenemos de la Asociación de Identidad Digital. Y por último tenemos alguna sesión de, ahora sí, de preguntas y respuestas. Hoy sí vamos a tener el micrófono para la gente aquí que está aquí con nosotros presencial. Pero para los que están por el stream tenemos también hashtag SomosIDMX, en el cual en Twitter pueden poner sus preguntas o cualquier comentario que quieran hacernos. Bueno, entonces voy a nada más poner tu filmina, Jonathan. Dame un segundito. Aquí está. Sí. Perfecto. Y te presento brevemente, ya te comenté, y los dejo con... En lo que pasa la presentación. Listo. Muchas gracias por la invitación, a ustedes por asistir. Si me ven temblarnos por nerviosismos, por el frío, porque sí está tremendo. Si de repente me prenso aquí, ¿no? Es por simple frío. Bueno, el tema de hoy es blockchain y la identidad, sobre todo identidad soberana, ¿no? Gusto ver a varios conocidos aquí. Y me gustaría empezar transmitiéndoles que lo más importante, la parte de negocios, porque esto es un foro de negocio, es no solo conocer las reglas del juego, sino saber qué tipo de juego estamos jugando. El tipo de juego en la era digital, actualmente, es el recabar la información. ¿Y cuál es el juego? No ha cambiado radicalmente ni es algo distinto. Es proporcionar el mejor servicio, la mejor atención a los clientes, a los consumidores. Y para eso es necesario que sepan cuál es el oxígeno, qué es lo que alimenta este juego, que es proporcionar la mejor atención. Y el oxígeno son datos, información. Eso debe de quedar muy claro para todos. Ahora, ¿a qué me refiero con esa información, esos datos? Gran parte de ellos se integran por la identidad de las personas. Ahora, el término de identidad es complejo, no hay un consenso, no podemos decir la identidad es exactamente tal o cual cosa. Ha ido evolucionando y depende cómo la detallemos o cómo nos enfrentemos a ella, podemos determinarla.
Lo que sí les puedo decir es que la identidad podemos verla en su evolución a través de dos aspectos. Digamos, el primero es una identidad pre-revolución industrial, si lo quieren entender así, que se definía por la familia, por el grupo, era como realmente se integraba. Posteriormente conocemos la identidad a través de la burocracia. Esos son los documentos de identificación que nos da el gobierno, sea un pasaporte, sea una visa, sea una licencia. Y si lo quieren comprender un poquito de manera más clara la identidad, creo que en la parte funcional es como se puede aterrizar. La identidad vista de manera funcional es a través de los atributos. Tenemos atributos inherentes, que son sexo, peso, estatura, los biométricos. Tenemos atributos que vamos incorporando a través del tiempo, que nos van siguiendo, registros médicos, buró de crédito, gustos, preferencias y atributos designados. Número de seguridad social, RFC, número de pasaporte. Esto es la identidad vista de manera funcional. ¿Cómo se administra? Y eso es sumamente necesario comprenderlo para ver para introducirnos finalmente al blockchain. Actualmente, la identidad visto de una manera digital tiene dos maneras de administrarse. Está la centralizada y la descentralizada. Y en centralizada hay, en principio, dos modelos, el escandinavo y el continental. ¿Cuál es la gran diferencia? El escandinavo, en Suecia, en Finlandia, la identidad la otorgan empresas. Por ejemplo, en BankID, en Suecia, la identidad la otorgan bancos y empresas de telecomunicaciones para que los ciudadanos y empresas puedan tener interacción con el gobierno. Otro tipo de identidad, la continental, es cuando el gobierno da este servicio de identificación, digamos, a empresas para que puedan tener una relación con los ciudadanos. Este es visto desde un aspecto centralizado. Ahora, existe la parte de descentralización cuando, claro, es muy obvio, no está solo un ente o un grupo de entidades en torno a este servicio de reconocimiento de personas, de autenticar. Y eso es parte del blockchain. Ahora, ¿qué camino ha llevado esta identificación de manera digital y qué problemas observamos, para lo cual vamos a necesitar una nueva tecnología? El camino que ha seguido la identidad es muy sencillo. Y ya estoy hablando de identidad digital, no nada más de la identidad burocrática de un pasaporte. La primera fase es la centralizada. Ustedes podrán ver esta identificación en, digamos, cuando surge Internet, había autoridades certificadoras, ¿no? ICANN o IANA, algunas, que a los nombres de los dominios o identidades IP certificaban que realmente pertenecían a las personas en un entorno digital. De nueva cuenta, esto era centralizado, solo era una o muy pocas entidades que certificaban. No tenía nada de malo esto, sin embargo, con el auge, con el crecimiento de Internet, las personas fueron utilizando identidades o identificándose en distintas páginas. Por lo tanto, la identidad se empieza a pulverizar. Si solo me registro o tengo interacción con una página, un solo servidor, no hay mayor problema. Pero si esto se pulveriza, con el crecimiento de Internet cada vez tengo más contacto, pues la identidad no está en un solo lado, no es una sola. Empieza a distribuirse. Por esto se piensa, bueno, entonces quizá no vamos a necesitar solo de una única autoridad que identifique o que proporcione este servicio. Vamos a federarnos. Vemos que existen 2, 3, 4 grandes organizaciones, sobre todo de comercio electrónico en su momento, que identifican. Entonces, vamos a hacer una federación y esta federación va a otorgar un tipo pasaporte. La primera aplicación
la hace Microsoft, se llama el Microsoft Passport. Y lo que te permitía era tener una identificación que podías llevar hacia el sistema, hacia la federación que integraba este sistema, lo cual no, te permitía no tener que generar un nuevo nombre de usuario, un nuevo password cada vez que quisieras interactuar con la federación. Pero esto de nueva cuenta llevaba a centralización, llevaba a un tema de que si estos integrantes decidían o se salían de internet, ya no operaban, o si decidían cancelarte tu identidad, se acababa todo. Si por alguna razón fallaban e identificaban a una persona que no era, pues de todos modos esto continuaba, no había una manera clara ni eficiente de una administración personal de la identidad. Y al final, la identidad es claramente algo sumamente personal. Por eso, después de estos dos modelos, surge un tercero, que es la aproximación, digo, no es la última, pero es la penúltima o la anterior a lo que tenemos como identidad soberana. Y es poner al usuario en el centro de este servicio. Ahora, ¿cuáles las palabras primordiales cuando hablamos de un user-centric? La primera, consentimiento. Anteriormente el usuario no consentía, no daba ninguna autorización para qué se hacía con su identidad, dónde se utilizaba, qué elementos se recababan. No quiere decir que ahorita con este modelo ya suceda tal cual, pero al menos empieza a existir la idea de que el usuario está al centro y se construye todo un modelo a su alrededor. Y otro punto muy, muy importante, interoperabilidad. Así como anteriormente era en una federación, ahorita que sea en una multiplicidad de entidades que tú puedas llevar tu identidad. Ahora, ¿cuál es el ejemplo más claro que podrán visualizar o que actualmente utilizan? Facebook Connect. Si quieren tener acceso a distintos sitios, generalmente les pide o haz un nombre de usuario y tu contraseña o conéctate con Facebook o conéctate con Google. Esto lo que permite es llevar tu identidad que ya generaste en una página reconocida a través de distintos lugares sin la necesidad de crear de nuevo otra identidad. Ahora, esto, las dos palabras que recopila es consentimiento, porque obviamente tú autorizas que se comparta tu información que está en esta base de datos con los distintos servicios que estás solicitando. Y además es interoperable. Prácticamente con Facebook y Google puedes tener acceso a muchísimos servicios. Sin embargo, hemos llegado a un momento, y con los últimos acontecimientos pues, que han sucedido en el mundo, que nos tenemos que detener y pensar qué problemas hasta el momento acarrea esta parte de la identidad centralizada, federada y sobre todo user-centric. Podemos verlo desde dos perspectivas, usuario y empresas comerciales. El usuario, ¿qué problema tiene? Uno, a pesar de que usamos Facebook Connect y Gmail para conectarnos, aún así tenemos un montón de claves, de nombres de usuario, de palabras secretas, en fin, un sinnúmero de información que no podemos filtrar y que está regada por todos lados. Es decir, parte de nuestra información está en este lado, la otra parte está en otro lado, claves, en fin, está pulverizada. Segundo problema, y lo que más preocupa a la gente, quizás es el núcleo de este asunto. ¿Qué hacen con mi información? ¿Qué tipo de información están utilizando? ¿Es necesario que sepan todo esto? Al final, esto a lo que lleva es la privacidad de las personas. Y es el tema que está sobre la mesa actualmente y quizá sea el más importante. ¿Qué hacen con mi información? ¿Tienen derecho o yo les di la autorización para que la compartan, para que la utilicen, para que la vendan? No lo sé. Ahora, hay que ponernos también del lado de las empresas. ¿Qué problemas tienen? Uno, ¿cómo sé
que la persona que se presenta, tanto física como de manera digital, es quien dice ser. Y sobre todo, que puede hacer lo que está solicitando realizar. Ese es un tema que todo mundo tenemos cuando se acerca a alguien y dice, oye, yo quiero hacer esto. ¿Eres quien dice ser? ¿Lo puedes hacer? Difícil. Y el segundo tema es los ciberataques. Cada vez estamos más expuestos a que la información de nuestros clientes pueda ser sustraída, nos hackeen y esta información sea vista y lo privado se haga público por gente que realmente no tiene las mejores intenciones. Este es un problema al que nos enfrentamos. Ahora, con base en esto, en la parte de privacidad, surge la idea de una identidad soberana. Ya partíamos de la base del consentimiento y de la interoperabilidad. La idea o el modelo de una identidad soberana, también no vamos a describirlo, no les puedo decir, esta es la definición. Lo que les puedo describir son los elementos que hay que tomar en cuenta para realmente hablar de una identidad soberana y de ir un paso más allá. ¿Cuál es el primer elemento? Control. El usuario en todo momento debe poder señalar dónde está su información, poder actualizarla y poder esconder, si quiere, ciertos datos. Ahora, ¿esto quiere decir que solo él puede actualizarla, él puede generar estos atributos? No, muchos otros usuarios o entidades pueden generar estos atributos. Sin embargo, el usuario tiene el control, debe de firmarlos y al final él los distribuye. Acceso. El acceso significa que no puede haber estos gatekeepers, no puede existir información que el usuario no conozca, esa parte no va a conocerla. No, la información tiene que estar al alcance, ser accesible para estas personas o para todo el mundo. Transparencia. Ahorita que hablemos del blockchain, el usuario, cada persona debe de saber cómo se está administrando, cómo se está registrando la información. Actualmente, cuando utilizamos las principales páginas, ignoramos completamente qué hay debajo. Sabemos a grandes rasgos cómo funciona, pero qué datos, de dónde los toman, cómo se administran, lo ignoramos completamente. Otro aspecto que es fundamental, interoperabilidad. Si no puedes llevar esta identidad soberana por todos lados, antes de todos lados, no la puedes introducir y que sea validada en una multiplicidad de lugares, simplemente no tiene sentido. Volvemos a nichos y eso actualmente no sirve. El quinto punto creo que es el más importante cuando hablamos de identidad soberana. Portabilidad. Anteriormente, tus datos, tu información se encontraba o en un lugar o en 2, 3 lugares. Es decir, estaba fija a una localidad, a una empresa que te proporcionaba este servicio y si esa empresa, si ese gobierno decidía cancelártela, simplemente pues parecía que dejabas de existir. También un ejemplo de película donde esto pasa, La Terminal. Cuando Tom Hanks llega en el viaje, a este país inventado, entra en una guerra civil y Estados Unidos desconoce la soberanía. Por lo tanto, pues cuando llega Tom Hanks se identifica, pero no es válido. Esta identidad estaba atada, uno, a Krakowska y dos, a que Estados Unidos la reconociera. Una vez que dejaron de existir estos dos elementos, era una persona claramente sin identidad. La portabilidad dejó de existir. Actualmente, la portabilidad es uno de los elementos indispensables en identidad. ¿Dónde lo vemos? La migración. Actualmente, el tema que tenemos en México de la caravana, estas personas muchas veces no cuentan con papeles o no pudieron llevarse estos papeles. Y aún así, que nos demuestren ciertos papeles, pues es local. Nosotros no tenemos manera de saber quiénes son, qué han hecho o validar aquello que me demuestran. Esta identidad sigue siendo local, no es portátil. Es uno de los temas indispensables cuando hablamos de identidad soberana.
Control, esa parte ya se las he mencionado, no quiere decir que solo ustedes van a crear los atributos y no pueda alguien más pues decir, oye, esta persona tiene un historial crediticio de tal o cual forma. Esto, si al final ustedes deciden todo, bueno, van a poner lo positivo y van a dejar de lado lo negativo. Pero eso no quiere decir que no sepan en todo momento qué información se está actualizando y ustedes deciden o no compartirla. Eso está en sus manos. Otro punto clave, sumamente complicado, pero indispensable, minimización. Lo que sucede, ¿no?, en nuestro día es cuando nos identificamos, tenemos que dar toda la información. Oye, demuéstrame que eres mayor de edad. Tengo que dar mi IFE donde están todos mis datos. Era una pregunta muy sencilla. ¿Tienes más o menos de 18 años? No dónde vives, cómo te llamas, tu RFC. Esos datos no eran necesarios. La minimización es una parte indispensable de la identidad soberana. No tengo por qué compartir más información de la que simplemente me están solicitando. Oye, ¿estás titulado? Sí. Tengo que decir dónde, qué calificaciones saqué, con quién cursé las materias. No, solamente tengo que probar si tengo el título o no tengo el título. La minimización es un aspecto fundamental, lo cual conlleva a que ustedes controlen qué información comparten y qué información no comparten. La otra y la última es quizá la protección. Para evitar o para minimizar este tema, mitigar de ciberataques, se están buscando otras plataformas, otros algoritmos. Uno de ellos es el blockchain, que está protegido por la criptografía. Pero estos algoritmos criptográficos lo que deben de tener son dos cosas fundamentales. Uno, deben ser resistentes a la censura. Si estos algoritmos llega a alguien y censura esta información por aquí, no va a pasar, no la puedes actualizar, simplemente estamos volviendo a aspecto centralizado. Y otro elemento esencial, resistente a ataques. Por eso se habla de una descentralización, para que la información no esté exclusivamente en un solo lugar, porque si ese lugar llega a desaparecer, todo se pierde. Eso es justo lo que no queremos. Ahora, con base en estos problemas y estas ventajas o elementos que queremos alcanzar, surge la idea de aplicar blockchain. Seguramente varios de aquí han escuchado esta tecnología. No es reciente, viene desde los 90 y es varios elementos que la integran. Pero Bitcoin, la criptomoneda, es la primera aplicación del blockchain. ¿Qué es blockchain en términos generales? Es la manera que tenemos de ordenar, serializar información. Si hablamos de Bitcoin, son operaciones en bloques y que esos bloques, esa información esté relacionada una con otra. Pero todo esto ya sucedía anteriormente, pero de manera centralizada. Claramente los bancos o distintas entidades ordenan la información, saben qué pasó primero, qué pasó después y le dan cierta seguridad, pero solo ellos tienen todo el control. Ellos son los que deciden, son los que ven todo el panorama. Aquí lo que buscamos es que sea descentralizado, que todo aquel en principio que quiera participar pueda ordenar y además pueda generar esta inmutabilidad, esta seguridad que los datos no son alterados. Eso a grandes rasgos es el blockchain. Y es, como les decía, una tecnología y una aplicación reciente. Hasta el momento conocemos pocas cosas y hablamos de generalidades, superficial. ¿Por qué? Porque todavía no exploramos, todavía no se ha probado en distintos aspectos, distintos segmentos, para ver cuáles son realmente sus alcances, dónde falla, dónde no falla. Lo que quiero compartirles es si el blockchain puede ser una gran solución al tema de la identidad, pero cuando se los ofrezcan, cuando se enfrenten a ello,
entiendan que es hasta el momento, hasta lo que conocemos ahorita es poco y hay distintos problemas que hay que atender. Se los voy a mencionar porque esto es lo que se deja de lado cuando hablamos de blockchain y expresamos todas sus ventajas. Uno, blockchain se basa en criptografía. No tienen que saber más o menos, digamos, su firma electrónica avanzada, tiene su llave pública, su llave privada. Si pierden su llave privada, se acabó. Esto es similar en blockchain. Si ustedes llegan a perder esta llave que abre el candado de su información, nadie más la puede tener. Es un tema sensible porque la gente se le está otorgando el control, la administración, pero asimismo tienen la responsabilidad de no perder esa llave. Nadie más la puede generar. No es como en las páginas, si se te olvidó tu clave, solicitas que te lo manden a tu correo. Aquí no funciona de esta manera. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque la gente no está entendiendo o muchas veces no estamos dispuestos a perder toda nuestra información. Otro, interoperabilidad. Todavía tenemos los distintos blockchains y no se hablan perfectamente uno con otro. Tienen distintas aplicaciones, tienen distintos algoritmos, por lo tanto, todavía es complicado que la información que se genere uno pueda directamente pasar a otro blockchain. Hay aplicaciones como Sovereign o Uport que están buscando que esto sea neutral, una tecnología neutral, que no tengas problema de tu identidad, si está en este blockchain, la puedas llevar por otros. Pero todavía tenemos ese tema. Tercer tema, inmutabilidad. Van a escuchar constantemente que el blockchain, uno de sus elementos torales es que es inmutable, que no puede alterarse. Esto está perfecto, pero las cosas cambian y las situaciones a veces tienen que rectificarse. Si hablamos de una inmutabilidad en temas de cambio, simplemente son contrastantes. Y sobre todo ahorita, con directivas o normas europeas, GDPR, que está protegiendo los datos de los usuarios, hay un aspecto esencial que es el derecho al olvido, a rectificar o a dejar de lado cierta información. Si nos metemos en temas de blockchain, esto simplemente no es tan fácil. Sovereign, el que les decía, esta aplicación, busca no tener información personal en el blockchain. Son como seudónimos. Una manera, por si se necesita rectificar, no pasa nada dentro del blockchain. No afecta. Pero de nueva cuenta, son aproximaciones. Todavía no sabemos cómo juntar el blockchain con un GDPR y el derecho al olvido. Y la última es, cuando hablan de blockchain, son sistemas, aunque suene un poco sofisticado, criptoeconómicos. ¿A qué me refiero con esto? Uno, la criptografía. Y la criptografía son los algoritmos y la manera en que todos llegamos a un consenso. Cuando hablamos de entes centrales, no se necesita un consenso. Ellos deciden, ellos operan. No necesita preguntarle al de al lado, oye, ¿estás de acuerdo? Y todos nos movemos así. Cuando hablamos de blockchain, es necesario encontrar una manera, un algoritmo, ¿no? Una serie de reglas en la que todo mundo esté de acuerdo, cómo validamos, cómo registramos y que esta información es la que todo mundo va a compartir. Eso es sumamente difícil. Apenas se están generando estos algoritmos, se han probado algunos, pero faltan muchos por probar. Entonces, cuando hablamos de un blockchain, siempre es la pregunta, ¿cómo vamos a llegar a un consenso entre todos? Y la otra, les decía que es criptoeconómico. Si no tenemos un incentivo, la gente que administra estos sistemas descentralizados simplemente no lo va a hacer. Si eres un ente central, pues claro, tienes a los clientes, les cobras y, ¿no? Como funcionan las entidades financieras tradicionales. Pero si aquí lo dividimos, lo pulverizamos, ¿por qué alguno de ustedes va a entrar a este sistema? ¿Por qué va a validar? ¿Por qué va a utilizar sus recursos computacionales de almacenamiento? ¿Por buena onda? ¿Porque quieren cambiar el mundo y que, ¿no? acabar con estos empresas dominantes? No, lo van a hacer porque tienen un incentivo económico. Por una, tanto de usuario, de que me sea más barato, en lugar de ir a solicitar un pasaporte y hacer todo este proceso, quizá voy a un blockchain o a este tipo de sistemas y me es más eficiente, rápido y económico
pero también los que deseen participar y seguir administrándolo, pues tienen un incentivo económico, un pago. De nueva cuenta, estos temas son sumamente complicados, pero es hasta el momento lo mejor que hemos ideado, ¿no? Es la implementación más, no más sencilla, pero lo más similar o donde podemos aterrizar la idea de identidad soberana. Identidad soberana con blockchain comparte muchos de sus principios y realmente es como podemos llevarla a cabo. ¿Que tiene todos estos problemas? Sí, pero les repito, es hasta el momento lo que conocemos. Ahora, por último punto, lo que quiero recordarles o quiero transmitirles es cómo empecé la plática. Tenemos que saber en qué tipo de negocio estamos, qué juego estamos jugando. Y les dije que es atender de la mejor manera a los clientes. Y eso solo lo hacemos cuando tenemos más información. Está esta pelea actualmente de privacidad. Empresas como no, las que ustedes digan están utilizando mi información, están lucrando conmigo, yo no tengo ninguna participación, no tengo voz. Pero por otro lado, somos felices y utilizamos todos los servicios y ventajas que nos proporcionan. No queremos que sepan nuestros gustos, nuestras preferencias, pero somos felices cuando Netflix o Spotify nos recomienda o Amazon ciertos productos. No queremos que sepan todo nuestro historial crediticio y cómo operamos, ¿no? las operaciones que realizamos, cómo las ejecutamos. Pero eso sí, somos felices cuando nos bajan la tasa de interés. A lo que voy es que todavía no podemos comprender o no podemos terminar el círculo diciendo o aterrizando la parte de privacidad. Yo no quiero que sepan pues, prácticamente nada de mí, pero quiero obtener todos los beneficios cuando la gente sabe cosas mías. Y sobre todo, autorizaciones. Está bien que tengamos el control, pero ¿hasta qué punto va a llevar esto? Si ustedes van a tener que decidir en todo momento, oye, necesito tu fecha de nacimiento, ok. Bueno, necesito que me diga cómo tu localización, ok. En fin, cada segundo van a tener que autorizar, van a querer autorizar lo que se va a compartir y cómo se va a hacer, o vamos a volver a un formato general de comparto toda mi información, haz lo que quieras con ella. Entiendo la parte de que hay que proteger y que el usuario debe tener este control y saber cómo se actualiza, pero ¿hasta qué punto vas a querer tú en todo momento que te molesten o te pregunten, oye, este dato, oye, este dato? Y al final, si no vas a dar esa información, los productos que te ofrecen, los servicios, pues no van a estar tan bien delimitados, no van a ser específicos para ti, porque la manera en que hemos evolucionado y cada vez los productos son basados en el usuario y específicos para cada persona, es porque la información que compartimos es cada vez mayor y se puede recopilar y se pueden hacer estas relaciones para encontrar los insights que a cada usuario le favorecen. Entonces tenemos esta disyuntiva y pues al día de hoy no sabemos cómo seguir o cómo sortearlo sin, por un lado, perjudicar la privacidad, pero tampoco eliminar este conocimiento y estas ventajas que tienen las empresas al identificar y al saber cómo se comportan cada uno de los usuarios. Y el tema de seguridad, se los dejo sobre la mesa. Si no conocemos a la gente cómo opera, muchos elementos de seguridad, tanto administración de riesgo de las empresas como a nivel de seguridad nacional, se podrían perder. Esto no es un tema que deba dejarse de lado, es sumamente sensible, pero de nueva cuenta se sigue explorando y hacia allá seguimos. Entonces, la identidad soberana es el camino, efectivamente, con los elementos que les he mencionado. Blockchain puede ser una manera de realmente descentralizarlo y que todo el mundo tenga control, transparencia, acceso,
pero no olviden que es hasta el momento lo que conocemos, ¿no? Lo que les he explicado, y hay muchos aspectos que todavía no hemos superado, no hemos analizado y que pues poco a poco iremos evolucionando y probablemente sí lleguemos a esta idea o a una aplicación real de identidad soberana donde ustedes tengan el verdadero control, recuperen su información y decidan con quién la comparten y qué tipo de información comparten. Bueno, pues no, les agradezco que me hayan escuchado y ahorita cualquier duda se la resuelvo y ahorita una serie de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Si quieres, un tantito, ahorita hacemos las preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Jonathan, de nuevo por tu aportación muy interesante. Voy a mover aquí una mesita para ponerme un poco más. Y bueno, pues de hecho, ahorita que mencionas de preguntas, queríamos hacerte algunas y voy a empezar con la gente que se nos está siguiendo en las redes sociales, el hashtag SomosIDMX. Y vaya, pues sí hay un número de preguntas, pero voy a tratar de resumirlas en algunas de las principales, ¿no? Una es, vaya, ¿cuál es la novedad o cuál sería la gran ventaja, si tú lo pudieras poner tal vez en una o dos cosas, de blockchain para identidad digital? O sea, ¿cuál es la gran innovación en este caso? Que hemos logrado encontrar, y hablando de blockchain, una primera aproximación. Digo, Bitcoin, no estamos ahí para defender si es bueno o malo, pero algo que deja claro es que una comunidad, un indeterminado número de personas pueden administrar un sistema y llevarlo de una manera eficiente, segura, transparente. Si eso, en lugar de operaciones de una criptomoneda, le sumamos o le introducimos una identidad, creo que es un paso o un desarrollo en pasar de algo centralizado, como actualmente funciona, a algo descentralizado y sobre todo global, que sea portátil y que la gente sepa qué información y tenga el control de con quién la comparte, qué actualizaciones o qué se ha modificado en torno a su persona, los atributos. En general, creo que el blockchain permite todas estas, da estas ventajas frente. Un poco de centralización y el control para el usuario, ¿no? O sea, Descentralización, control, portabilidad, transparencia. Porque sabes exactamente cómo se llega a un consenso, quiénes lo integran, bueno, quiénes lo integran, pero cómo se llega a un consenso y qué pasos tienes que seguir para registrar, para actualizar, para validar. Excelente. Bueno, voy a hacer otra pregunta del stream y ahorita pasamos a preguntas aquí de la sala, ¿no? Entonces, otra pregunta del stream es, vaya, ahora sí que qué tan lejos o tan cerca estamos de esto, de que el ciudadano en la calle empiece a interactuar con estas cosas. Digo, sabemos que hay algunos pilotos. Híjole, muchas veces el tema no es tecnológico, ¿no? La tecnología al final creo que ya está, pero nos enfrentamos a situaciones que muchas veces no consideramos. Y es lo mismo, hablamos de que el usuario es primero y que ellos tienen que estar al frente. Pero todos los sistemas que creamos, todas las interfaces, la experiencia del usuario, hasta ahorita es muy pobre. O sea, usamos Facebook y lo llevamos al Facebook Connect porque es sumamente sencillo, que realmente no tenemos que saber mucho. Cuando hablamos de aplicaciones de identidad soberana, todavía la interfaz es complicada. No es tan sencillo como tenerlo en una app y simplemente mostrarlo. Y de nueva cuenta, la gente tampoco confía ni entiende los alcances de este tipo de sistemas. Hablando de si pierde sus llaves, que se puede perder su información, hablando de inmutabilidad, son cuestiones que todavía no hemos resuelto. Entonces, creo que esas dos partes son lo que va a tardar un poquito para que ya sean. Que supondría ahí que en realidad el ciudadano en la calle va a interactuar con varias capas arriba de este blockchain, ¿no? O sea, vaya, a lo mejor no vas a ver toda esa complejidad que creo que es la clave, ¿no? Exacto, que no la tenga mejor que tecnología es aquella que no ves, Okay. pero actualmente sí la tienes que ver. Okay. No existe esta completa funcionalidad
y sencillez para el usuario. Todavía estamos en... Y otra era, la última ya es, si ahorita tú conocías en el mundo alguna implementación grande de este tipo de tecnología para identidad. Pues mi identidad digital centralizada, que es muy buena, la de Bank ID en Suecia, creo que es una Pero no es blockchain, creo. No, de blockchain, Sovereign, Sí, ¿no? Sovereign. Sovereign es una implementación, es a través de blockchain público, crear identidad, es un sistema criptoeconómico, hay un token para pagar a las personas, hay una manera de llegar a un consenso, en fin, es código abierto, ¿no? Por lo tanto, no es, bueno, si usas Sovereign ya no puedes llevar tu identidad o podrías aplicarlo en otro blockchain, realmente es muy abierto. Y Uport, que está sobre Ethereum. Okay. Son las dos aplicaciones o proyectos que más han destacado. Pero como mucho de piloto todavía, ¿no? O sea, nada de que tengo 5 millones de usuarios ya en la No. plataforma o algo así. Sí, no, todavía esto es... Porque al final también pues puedes tener todos los usuarios que quieran, o todos nos podemos subir a estos blockchains. Si no me lo aceptan, Claro. ¿no? Es como no hacer una analogía, las criptomonedas. Pues todo el mundo podemos tener Bitcoin. Si no puedo pagar aquí en este restaurante, pues quizás haga una reserva de valor, pero no es lo que deseamos. Si mi identidad no la puedo utilizar en cualquier lado, no me la aceptan, pues no conlleva a que tampoco tiene sentido. Son proyectos. Excelente. Bueno, pues a los que están en el stream pueden seguir enviando sus preguntas al hashtag SomosIDMX. Y ahorita vamos a pasar ahora sí a preguntas aquí de la sala. Está mi colega Emma con el micrófono. No sé si alguien quiere levantar la mano o tiene alguna pregunta. el más lejano posible para que te quite el frío. Gracias. En blockchain normalmente existen dos tipos de redes, la red permisionada y la red abierta, ¿no? Dicen los puristas que la red abierta es más demócrata para todo el mundo y la red privada, pues, aunque antes dependías a lo mejor de un monopolio que controlaba tu información, ahora dependes de un oligopolio, son varias partes juntas. En cuanto a las soluciones que se están empezando a ver ahorita, hay soluciones de registros públicos en blockchain, algunas como comentas de identidad digital. Hay un caso de éxito de las Naciones Unidas de un campo de refugiados en Siria, por ejemplo. Pero muchos de esos son dentro de redes permisionadas, porque las redes permisionadas dan cierta ventaja de que la implementación es más fácil, más rápida, la minería es un poquito más sencilla y a lo mejor no dependes tanto del incentivo económico con una abierta. Correcto. Para hacer todo el tipo de minería, porque te da una fracción de token de algo y por eso, o sea, ya no hay 2, 3 criptomonedas, sino ya hay cientos de criptomonedas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo se puede hacer para que sí tenga el boom a nivel nacional e internacional, alejándose de una red permisionada y llevarlo a una red abierta? Por todos los factores de aceptación que eso requiere, que con una red permisionada es mucho más fácil lograr, pero va en contra del pensamiento purista de que en realidad lo estás manteniendo dentro de un oligopolio y no una cosa completamente democratizada. Bueno, aquí, ¿no? Como mencionaba Carlos, creo que no va a existir solo un tipo de blockchain o de funcionalidad, digamos que va a ser por capas. En algunos aspectos, para ciertos casos, quizá sí necesites un blockchain privado, ¿no? Permisionado, que sería como una identidad en la parte federada, ¿no? Cuantos más tengas, más transparente y el consentimiento, la manera de llegarlo sea lo más eficiente, mucho mejor. Ahora, podrás tomar y digamos, el blockchain público sirve como referencia, no para que ahí esté tu información, no para que quizá ahí se hagan todos los procesos, porque como lo decías, hay minería, en el privado no, simplemente pues, el consenso no requiere de pruebas de trabajo o algún otro concepto. Entonces quizá podamos mezclarlos y cierta información, ¿no? Para referencia y para que sea realmente portátil, la mantengo en el público, pero su generación, quién es el emisor, quizá
surge de un blockchain privado. Y esta relación al final yo la puedo tomar y presentar dependiendo el contexto o la necesidad que surja, dependiendo el caso. Creo que no es o solo público o solo privado. La mezcla es lo que vamos a ver en el futuro. Sí, pues creo que ahí habría una combinación de tipo de incentivos, ¿no? No necesariamente tiene que ser nada más monetario, sino que pudiera haber incluso regulatorio, de que ciertos nodos por ciertas regulaciones tengan que sumarse a estas consensos y validaciones, ¿no? Digo, algo que vamos a ver ahorita que ya vimos en el evento es que resolver temas de identidad digital tienden a beneficiar a muchos actores ahora sí que del ecosistema, entonces es en beneficio de todos y ahí vienen los incentivos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, muy interesante, muchas gracias por cierto. Emma, por favor. Una pregunta, bueno, tengo dos de hecho. La primera es, me queda muy claro la explicación, es que muy clara la evolución de la identidad, pero mi percepción personal es que la identidad institucional está ahí y la misión no es destruirla, sino extender las funciones. Entonces, mi primera pregunta es si coincides en que es un tema de aumentar las capacidades de identificación o es un tema de sustituir los métodos de identificación que existen hoy en día. ¿Institucional te refieres a la burocrática? La burocrática, la industrial, inclusive que hablabas antes, ¿no? O sea, tu banco te da tu identidad y ahora sí que su base de datos de clientes y ellos deciden si eres cliente o no en su base de datos. A mí ya me pasó un banco que hicieron un update, se batió mi registro y gran problema, contratos y todo y cuenta y pues el sistema decía que no era cliente y no hay poder humano. Entonces, ¿qué tanto es el enfoque? O sea, como que son dos grandes enfoques que escuchas, ¿no? El sustitutivo y el complementario. ¿Tú por dónde ves que vaya? Yo siempre me decanto por el complementario. Creo que, ¿por qué destruir algo que no, hasta ahorita funciona? Digo, podemos poner 1000 ejemplos que no nos han favorecido, pero yo no veo una rebelión y a la gente diciendo, esto no funciona. Si ya existiera ese momento, entonces simplemente ya no operaría. Claro. Creo que no ha sido así. Pero tienes ciertas desventajas. La que tú decías, no tienes ninguna participación en el proceso, ¿no? Un ente, un banco, sí, yo te doy todos los servicios, pero está sujeto a lo que yo decida, lo que yo quiera. Tú no sabes, ¿no? Uno no puedes saber todos los procesos que surgieron, todas las actualizaciones, a dónde se envió tu información y sí, el tema de Open Banking, que ahorita está también bastante en boga, es por qué si un banco ya te identificó, hizo todo este proceso, ¿por qué no podrías llevar esa información con otro banco? Aquí está, no hagas todo este proceso, no te tardes meses, no me cobres más, simplemente refiérete a alguien o a esta dirección que ya lo ejecutó, que sea portátil tu identidad. Esa parte creo que es un complemento en la participación e interacción de los ciudadanos con distintos nodos o entidades. Okay. Y bueno, y la segunda pregunta respecto a GDPR, obviamente los europeos ya nos traen camino andado de tener la discusión y tener acuerdos, pero creo que hay bueno, al menos no he visto en algún lado que tracen muy claro dónde se corta la línea en cuanto lo que es tu información y el derecho a olvidar tu información y lo que es información relativa a ti. Pero pues no hiciste tú, un ejemplo muy básico es Waze, está todo el tiempo aprendiendo tu estilo de manejo y crea algoritmos de inteligencia artificial entrenados que saben tus atajos. Si tú no le hubieras dado tu información personal y no estuvieras prendido todo el tiempo, ellos jamás hubieran llegado a esos parámetros de inteligencia. Pero tú jamás hubieras llegado a entender, o sea, uno se sorprende y dice, tienes razón, todos los miércoles en la tarde voy a tal lugar, qué miedo, ¿no? Siempre me voy por aquí cuando hay tráfico en tal avenida. Entonces, y eso pues te pasa con un chorro de aplicaciones, digo, todo tipo de interacción, al final de cuentas la otra parte está creando información sobre ti, pero la está creando por su actividad económica o misión, etcétera. ¿Dónde está esa línea? ¿Hasta dónde dice uno, no, yo quiero que me olvides y te olvides todo lo que viste de mí, ¿no? Y como en Europa que guardan un año de historia las empresas de telecomunicaciones donde estuviste. Pues es información sobre mí, pero… ¿no? Híjole, realmente es complicado. Los puntos así como… digamos,
como los que no están tan a discusión, pero que eventualmente van a estar a discusión, te van a decir seguridad nacional. Un tema de seguridad nacional simplemente no me puedes decir, es que aquí olvida mi información. Otro tema en búsquedas de Google, si pruebas que realmente hay un daño moral o que esa información pues sí es falsa y simplemente te está causando un daño, pues podrás tener el derecho al olvido. Pero la parte que mencionaste creo que es básica y no es tanto como derecho al olvido, es todos tus datos Waze lo que generan, ahí es un beneficio muy particular, pero la identificación a la que vamos a llegar, esa identificación biométrica, ¿no? Pero biométrica, por ejemplo, en cómo utilizamos el celular. Es mucho más seguro que nos identifiquen, más que ¿no? retina, el cómo usamos el celular. Y la información, es decir, la inclinación, con qué mano lo uso, con qué velocidad tecleo, cuál es la presión que ejerzo. Todos estos datos biométricos no generan un arquetipo de Jonathan Stahl, lo cual sirve para que me protejan las empresas ante robo de identidad o, digamos, ¿no? que quieran hacer cargos no autorizados. GDPR y toda esta idea de privacidad, de decir, no, yo no quiero que sepan esa información porque entonces quizás si empiezo a temblar y el banco ¿no? recopila esa información, se lo va a pasar a la aseguradora, entonces van a pensar, entiendo todos estos temas, pero pues sí, es un momento de análisis, al parecer choque, que no hemos podido todavía desmenuzar y saber. Y GDPR es un tema, porque ni ellos, exacto, y sobre todo con blockchain. Un periodo de transición ahorita justo, ¿no? Es de ponerle otra capa al internet y al web que no teníamos antes, ¿no? Que el tema de... Sí, y la idea es muy buena, o sea, realmente, ¿por qué tú no vas a tener cierto control? Pero ¿hasta dónde quieres tener este control? Y hasta qué punto puedes decir, no sepa nada, yo me desentiendo y si no borras mi información vas a caer en una sanción. Registro civil, sí. Exacto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ay, bueno, Max. Ahora sí que a donde lleguen más pronto Emma y no sé. Primero las señoritas. Jonathan, al día de ayer hicimos, soy Edith Flores de Canal 11 y ayer hicimos un programa precisamente sobre blockchain y uno de nuestros invitados nos presentaba ya un dispositivo para recuperar saliva y a partir de ahí crear una identidad genómica que pudiera entrar en blockchain. Obviamente suena fabuloso en el sentido de, en una cuestión de reconocimiento de un cadáver, etcétera, 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 pues es más accesible y más rápido. Sin embargo, esta tecnología tendrá un costo. Y además, como dices, ¿a quién le interesa esa información? ¿A quién le interesa recuperar o recopilar esta información y qué sentido tendría tenerlo? ¿Y para qué fines, no? Entonces, es encaminado hacia eso. Este tipo de tecnologías van a ser caras a un inicio y quizá además no todas las personas van a tener accesibilidad a este tipo de tecnologías. Entonces, ¿qué nos puedes hablar sobre este tema? Yo creo que en este aspecto lo hemos visto tradicionalmente con la tecnología, ¿no? Anteriormente, pues las computadoras, los mainframes eran ¿no? de los 70, imagínate. Actualmente esto, ya sabes, tiene más poder que el presidente de los Estados Unidos, la frase que utilizan. Lo mismo va a pasar con la tecnología blockchain, con la manera de verificar, de registrar esta información. Siempre y cuando encontremos estos incentivos adecuados, generemos efectos de red. Todos estos temas es lo que complica, pero eventualmente va a ser mucho más económico, va a estar más al alcance del usuario, la interfaz, la experiencia va a ser mucho mejor y dispositivos como el que mencionas, el de Genobank, creo que sí tienen, Genobank de Daniel Uribe, tienen muchas probabilidades de éxito. ¿Quién lo puede necesitar? Pues no, yo creo que todo mundo, nuestros datos, primero que nuestro DNA esté seguro,
Y si queremos participar en un estudio, oye, yo lo voy a donar, pero para este estudio, no va a ser para que lo ande rolando por el mundo. Identificar personas, él lo menciona, pues, gente que ha desaparecido o gente, ¿no? Por ejemplo, ahorita los migrantes no saben quién es quién, ¿no? Y esto cada vez sucede mucho más migraciones. Que creo que aquí sí es conveniente aclarar un poquito de que en el blockchain, sí, en los bloques, no van tus datos personales, No. o tu DNA o nada de eso. Va lo que se llamamos una aserción, es decir, yo, Carlos, por algún método que también, muy importante ver esos métodos, yo veo que Jonathan es Jonathan, y yo digo, Carlos asegura que Jonathan es Jonathan si se identifica con esta llave pública, Exacto. que es la llave de Jonathan. Y luego todos los otros nodos, esa aserción la checan y la confirman o la deniegan dependiendo el protocolo, ¿no? Entonces es importante que, bueno, al menos en lo que yo entiendo, el dato personal en sí, Sí. no va en el blockchain, no debe ir en el blockchain, no va Correcto. nada más una aserción, ¿no? Exacto, el dato personal, digamos que la síntesis es lo que va en el blockchain y de ahí es lo que te refiere a, son los pointers, ¿no? Exacto. Los hash pointers, la información, los hasheas, y es lo que te refiere a dónde está esta información para que ya se pueda validar. Una última, de aquí, ¿alguien más? Acá, o bueno, acá, perdón. Bueno, ni modo. Si no, ahorita como quiera, Jonathan va a estar. Adelante. Jonathan, ¿cómo estás? Oscar Salcedo de Banco Multiva. Oye, ahorita que mencionabas que los bancos pueden, ya que tienen el expediente digital Sí. y se lo pasan de un banco a otro o a otra institución, creo que a los bancos no les encanta estar haciendo todo el procedimiento para identificar y autenticar a los clientes. Yo creo que más bien tiene que ser una tarea del gobierno, ¿no? Que el gobierno sea el que te emita tus credenciales digitales para que después las puedas vincular a tu identidad de blockchain o de tu correo, como PayPal, que vinculas tu tarjeta con un correo. No sé, creo que va más por allá. Y las empresas que necesitan esta identidad digital no están buscando nada más identificarte, sino también están buscando la reputación y la transaccionalidad que has tenido para ver si te dan un tipo de negocio o no. A lo mejor dentro de las capas que estás mencionando pudiera haber una capa que hable de confianza o de buen comportamiento o de calificación en algún tipo de operación o de industria para que esto funcione bien. Correcto. ¿Qué opinas? Sí, la confianza, lo que buscamos es confianza, esquemas de confianza descentralizada, que no solo la confianza es porque él me conoce y solo él puede dar fe de lo que, de quién soy y de lo que puedo hacer, que sea un grupo que y de cómo lograr, quién debe dar esta identificación, híjole, es sumamente difícil. Digo, tenemos el sistema en India, ¿no? Aadhaar, que el gobierno lo implementó y es una política muy, muy eficiente. Tiene biometrizada creo, más de 1 billón de personas, lo cual es muy bueno. Pero sí, me gustaría que todo el mundo participara en cierta medida. O sea, quizá los bancos, por ejemplo, la tienda de conveniencia tan famosa llamada Oxxo, si Oxxo pudiera generar esta información hasta cierto punto, sería muy bueno. ¿Por qué? No porque Oxxo sea el mejor, sino porque llega a lugares donde otras sucursales, gobierno no ha llegado. Y mientras no todos podamos tener un celular y el biométrico facial o el iris, quizá necesitamos algo todavía físico para nuestras huellas, ciertos documentos. Por lo tanto, creo que el incorporar más usuarios o más participantes podría ayudar a que, darle una identificación soberana a la población. Y un aspecto, no es nacional, esto es internacional. No es soberano si México te da tu identificación, ¿no? En blockchain y eso, y no puede ser reconocida o no la puedes llevar a cualquier parte. Esto es internacional, ¿no? Lo que hizo la India, entonces aceptémoslo y que pueda funcionar y ser verificado en México. Nada más que en Oxxo, que esté abierta la segunda caja porque si Sí. vamos a estar ahí todo el día cuando los veas. Pero bueno, pues les agradezco. Tocayo, bueno, rápida, si es rápida. Es muy rápida, es muy rápida. Vas. Bueno, una de las ventajas que ya conocemos del tema de blockchain es que no se borran
los registros, ¿no? Vas hacia adelante, es. hacia adelante, hacia adelante. Entonces, Mau, ¿cómo se llama este derecho que tenemos para borrar nuestra información de los temas digitales? Al olvido. Bueno, sí. De arco, exacto. ¿Derecho de arco? Ok, entonces, mi pregunta es, si no se puede borrar y tenemos todos el derecho de que se borre, ¿qué propondrías para resolver esto? Sobring, como lo está haciendo, es tener, digamos, uno, como decía Carlos, no tu información personal en el blockchain, sino estas referencias, porque el blockchain no se puede borrar, pero claramente se pueden hacer actualizaciones y mientras tu información no está aquí, pues no pasa nada, ¿no? Está en un nodo fuera del blockchain. La otra, utilizar seudónimos, ¿no? Es como lo está haciendo. O apuntadores, ¿no? Y después o hacer el apuntadores, apuntador ¿no? hacerlo Exacto. relevante. Porque si no la puedes borrar, entonces cuando esto es derecho al olvido, cancelación, es completamente un tema. Pero si lo que está en el blockchain realmente no te afecta, no tengas que borrar eso, sino lo que está fuera del blockchain y la referencia, entonces podemos seguir moviéndonos. Es como en las criptomonedas, los saldos. Tu saldo va cambiando, se va actualizando. Y tus llaves y eso no están en el blockchain, solamente están ahí estas operaciones, las cuales las monedas se van moviendo de persona a persona. ¿Es necesario rectificar eso? No, simplemente hay que ir trazando el movimiento, estas actualizaciones. Algo así podríamos idear o implementar para compenetrar un blockchain con un GDPR y esta idea de cancelación. Pero lo que apuntas es sumamente complejo y requiere un análisis profundo. Todavía no se ha determinado, no sabemos exactamente qué hacer y cómo poder vincular o armonizar estas dos tecnologías o derechos que se tienen de no quiero que tú tengas el derecho a alterar las cosas, quiero que permanezcan y yo controle, pero también quiero borrar ciertas cosas. Y que es un área que ahorita precisamente están posicionándose gente como Sobring, como IBM, como muchísimas organizaciones están tratando precisamente de resolver este tipo de problemas, ¿no? Pues les agradezco mucho, Jonathan, todavía para la gente que está aquí va a estar Jonathan si tienen más preguntas. La gente que está en el stream pueden usar el hashtag SomosIDMX o mandarnos un correo a info@idmx.mx con preguntas que tengan, nosotros las hacemos llegar a Jonathan para que se las pueda responder. Bueno, pues sin más quería agradecerle a Jonathan y No, gracias. Muchas gracias.